¿Qué pasa cuando un gaucho solitario salva a una mujer y descubre que es la hermana gemela de su esposa muerta? En la Patagonia de 1885, Alejandro vive consumido por el dolor desde que colgaron a su esposa Isabel. Pero cuando salva a la misteriosa Esperanza de unos perseguidores, descubre un secreto que cambiará todo. Ella fue criada por el mismo hombre que asesinó a Isabel y entrenada desde niña para ser un arma letal. Ahora debe elegir entre la venganza y la redención mientras lucha por salvar el alma de la hermana que Isabel nunca conoció. Una épica historia de amor prohibido, secretos familiares y justicia en las tierras salvajes de Argentina. Dale like si te gustan las historias de amor imposible. Suscríbete para más historias épicas como esta. Comenta, ¿crees que Alejandro puede amar a la hermana de su esposa muerta? No te pierdas esta increíble aventura que te mantendrá sin aliento hasta el final. El gaucho y la verdad perdida en las pampas de Patagonia. Parte 1. El encuentro del destino. El viento de la Patagonia susurraba secretos entre los pastizales dorados. Alejandro Herrera apretó la botella de ginebra contra su pecho, como si fuera el último vestigio de cordura en un mundo que había perdido todo sentido. 3 años. 3 largos años desde que Isabel había colgado de la horca en la plaza de San Carlos de Bariloche, acusada de asesinar al intendente Morales. El río Negro corría ante él con la misma indiferencia con que el tiempo había borrado las huellas de su felicidad. Las aguas oscuras reflejaban el cielo plomizo del atardecer, y Alejandro vio en ellas el rostro de su esposa, sus ojos verdes, su sonrisa que podía desarmar a cualquier hombre, la forma en que susurraba su nombre cuando creía que nadie más podía escucharla. Isabel murmuró al vacío y su voz se quebró como siempre. La botella resbaló de sus manos temblorosas. El líquido se derramó sobre la tierra seca mezclándose con lágrimas que ya no tenía fuerzas para contener. Había sido gaucho, había sido hombre, había sido esposo. Ahora no era más que un fantasma que deambulaba por estas tierras infinitas, esperando que el alcohol lo llevara al mismo lugar donde descansaba Isabel. Un disparo atravesó el aire como un latigazo. Alejandro se irguió de inmediato. Sus instintos entrenados durante años de vida en la pampa lo pusieron alerta. Otro disparo, luego otro, y entre ellos un grito que heló la sangre en sus venas. Era la voz de una mujer. Sin pensarlo, Alejandro montó su caballo criollo y espoleó hacia el origen de los sonidos. El animal galopó a través de los pastizales esquivando arbustos de calafate y saltando pequeños arroyos. El corazón del gaucho latía con una fuerza que no había sentido en años, no por la adrenalina de la persecución, sino por algo más profundo, algo que no se atrevía a nombrar. Los disparos cesaron, pero los gritos continuaron. Alejandro divisó las siluetas en la distancia 4 jinetes persiguiendo a una figura solitaria que corría a pie entre las rocas. La mujer tropezó, se levantó, volvió a correr. Sus vestidos blancos contrastaban con la tierra oscura como una paloma herida intentando volar. «¡Alto ahí!». La voz potente de Alejandro resonó por toda la llanura. Los jinetes detuvieron sus monturas y giraron hacia él. El gaucho reconoció de inmediato el uniforme guardias de estancia. Hombres a sueldo de los terratenientes acostumbrados a resolver problemas sin hacer demasiadas preguntas. El líder del grupo, un hombre corpulento con bigotes espesos, hizo avanzar su caballo. «No se meta en lo que no le importa, gaucho. Estamos en asuntos oficiales». Alejandro estudió al hombre. La cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, los galones dorados en su uniforme. Capitán Rodríguez. Lo había visto antes en San Carlos, siempre rondando cerca de don Eduardo Mendoza. Asuntos oficiales. Alejandro escupió en el suelo. 4 hombres armados persiguiendo a una mujer desarmada. Es una fugitiva. Ha robado documentos importantes de don Eduardo. La mujer había encontrado refugio detrás de una formación rocosa a unos 50 metros. Alejandro podía ver sus ojos brillando en la penumbra. Había algo familiar en ellos, algo que le revolvió el estómago de una manera que no comprendía. Documentos. Alejandro rió con amargura. En mis tiempos los gauchos protegíamos a las mujeres indefensas. Pero supongo que ustedes tienen otros códigos. Rodríguez apretó la mandíbula. Su mano se movió hacia la pistola. Le advierto que no interfiera. Don Eduardo tiene mucha influencia en estas tierras. Don Eduardo puede meterse su influencia donde no le dé el sol. Las palabras salieron cargadas de un veneno que Alejandro había estado guardando durante 3 años. Don Eduardo Mendoza.
el hombre que había presidido el juicio de Isabel, el que había firmado su sentencia de muerte con la misma indiferencia con que se firma una orden de compra de ganado. Rodríguez desenvalló su arma, pero Alejandro fue más rápido. El revólver del gaucho apareció en su mano como si hubiera nacido allí. Los otros 3 guardias vacilaron sorprendidos por la velocidad del movimiento. «Ahora van a dar media vuelta y se van a ir por donde vinieron», dijo Alejandro con voz tranquila. «O van a acompañar a sus caballos al cementerio». El silencio se extendió por la pampa como una manta pesada. Solo se escuchaba el viento y la respiración entrecortada de la mujer escondida entre las rocas. Rodríguez calculó sus opciones. 4 contra 1 debería ser fácil, pero había algo en la mirada del gaucho que le advertía que este no era un hombre común. La forma en que sostenía el arma, la quietud absoluta de su cuerpo, la ausencia total de miedo en sus ojos. «Esto no ha terminado, Herrera». Alejandro se sorprendió al escuchar su nombre. No recordaba haberse presentado. «Lo estaré esperando». Los 4 jinetes se alejaron al galope, sus figuras desvaneciéndose en la creciente oscuridad, como demonios que regresan al infierno. Alejandro mantuvo el arma en alto hasta que estuvieron completamente fuera de vista, luego se acercó lentamente a las rocas. «Ya se fueron. Puede salir». La mujer emergió de su escondite con movimientos cautelosos. A la luz del atardecer Alejandro pudo verla con claridad por primera vez, y el aire se le atragantó en los pulmones. Era como ver un fantasma, el cabello negro azabache cayendo en ondas hasta la cintura, los ojos verdes que parecían contener todo el dolor del mundo. Los labios perfectamente dibujados que había besado miles de veces en sueños. No era Isabel, pero se le parecía tanto que Alejandro tuvo que aferrarse a la silla de montar para no caer. «Gracias», dijo ella con voz ronca. «No sé qué habría pasado si usted no hubiera aparecido». Alejandro desmontó lentamente sin apartar la mirada de aquel rostro que lo transportaba a tiempos mejores. «¿Cómo se llama Esperanza?» «Esperanza Valdez». «¿Y qué documentos son esos que supuestamente robó Esperanza?», vaciló. Sus ojos se movieron nerviosos como si evaluara cuánto podía confiar en este extraño que acababa de salvar su vida. «Documentos que prueban que don Eduardo Mendoza no es el hombre honorable que todos creen que es». Alejandro sintió que algo se agitaba en su pecho, una mezcla de curiosidad y algo más peligroso. ¿Qué tipo de pruebas? Pruebas de que ha estado experimentando con mujeres, secuestrándolas, torturándolas, matándolas. La voz de Esperanza se quebró. Pruebas de que muchas de las muertes que parecieron naturales o accidentales fueron asesinatos planeados. El mundo de Alejandro se tambaleó. Isabel había muerto acusada de matar al intendente Morales. Pero ¿y si ella había descubierto algo? ¿Y si había estado investigando los crímenes de don Eduardo? «¿Por qué me cuenta esto? No me conoce». Esperanza lo miró a los ojos con una intensidad que lo desarmó por completo. «Porque usted es Alejandro Herrera, el esposo de Isabel Herrera, y porque Isabel era mi hermana». Las palabras golpearon a Alejandro. En Alejandro como un balazo. Su visión se nubló. El suelo pareció moverse bajo sus pies. «Eso es imposible. Isabel no tenía hermanas. Isabel no sabía que tenía hermanas. Fuimos separadas cuando éramos bebés. Yo fui criada por don Eduardo como su pupila. Ella creció con la familia Herrera en San Carlos. Pero éramos hermanas, gemelas». Alejandro se dejó caer sobre una roca, el revólver resbalando de sus manos temblorosas. Todo empezaba a tener sentido. El parecido físico, la sensación de familiaridad, los ojos verdes que lo habían mirado desde el primer momento como si lo conocieran. «¿Cómo sabe todo esto?». Esperanza sacó un cuaderno de cuero de entre sus vestidos. Las páginas estaban llenas de una escritura pequeña y cuidadosa. «He estado investigando durante meses, documentando todo, los experimentos, los asesinatos, las familias destruidas». Abrió el cuaderno en una página específica. «Y aquí encontré la verdad sobre nosotras». Alejandro leyó las líneas escritas con tinta azul. Nombres, fechas, lugares. Y en el centro de todo una entrada que le heló la sangre. Familia Valdez, 1862. Padres ejecutados por resistir órdenes de reubicación. Gemelas separadas. Una entregada a familia Herrera Isabel. Otra retenida para observación y entrenamiento especial. Esperanza. Sujeto de experimento psicológico a largo plazo.
Dios mío. Don Eduardo me crió como a una hija, pero todo fue una mentira. Todo fue parte de un experimento. Quería ver si podía moldear a un ser humano desde la infancia, convertirme en algo diferente. Diferente como Esperanza cerró el cuaderno y lo miró con una tristeza infinita. En alguien capaz de matar sin remordimientos. En el arma perfecta. El viento nocturno comenzó a soplar con más fuerza, trayendo consigo el aroma a lluvia. Alejandro se puso de pie lentamente, procesando toda la información. Su esposa. La hermana de su esposa. Un hombre poderoso con secretos terribles. Y él un gaucho borracho y quebrado, atrapado en el centro de todo. ¿Por qué huyó? ¿Por qué ahora? Porque don Eduardo me ordenó que lo matara a usted. Las palabras cayeron entre ellos como una lápida. Alejandro levantó la mirada hacia Esperanza y en sus ojos vio la lucha interna que la estaba destrozando. Descubrió que usted seguía vivo, que seguía investigando la muerte de Isabel por su cuenta. Le preocupaba que pudiera descubrir la verdad. Esperanza se acercó un paso, pero cuando me envió a matarlo, cuando comencé a observarlo, me di cuenta de que usted era diferente. Vi cómo lloraba por ella. Vi cómo la amaba incluso después de muerta. Y no pude hacerlo. Así que huyó. Así que robé todos los documentos que pude y huí. Pero no fue suficientemente rápido. Rodríguez y sus hombres me alcanzaron antes de llegar al pueblo. La lluvia comenzó a caer en gotas gruesas y frías. Alejandro miró hacia el horizonte, donde las luces de alguna estancia lejana brillaban como estrellas caídas. No podemos quedarnos aquí. Rodríguez volverá con más hombres. Podemos. Alejandro la miró durante un largo momento. Esta mujer era la hermana de Isabel. La hermana que Isabel nunca supo que tenía. Había sido entrenada para matarlo, pero había elegido salvarlo. Llevaba consigo la verdad sobre los crímenes del hombre que había destruido su vida. Era lo más parecido a un milagro que había experimentado en 3 años. Conozco un lugar, una cabaña vieja cerca del lago Nahuel Huapi. Podemos llegar allí antes del amanecer si cabalgamos duro. Esperanza asintió. Alejandro la ayudó a subir a su caballo, notando la delicadeza de sus manos y la forma en que temblaba ligeramente. No de frío, sino de algo más profundo, miedo tal vez, o la liberación de años de secretos guardados. Cabalgaron en silencio a través de la noche patagónica. Las estrellas brillaban con una claridad que solo se podía encontrar en estas tierras apartadas del mundo. Alejandro podía sentir el calor del cuerpo de Esperanza contra su espalda y por primera vez en años no se sintió completamente solo. Pero también sabía que esto era solo el comienzo. Don Eduardo Mendoza no era un hombre que perdonara la traición. Y los secretos que Esperanza llevaba consigo eran lo suficientemente peligrosos como para iniciar una guerra. Mientras el caballo galopaba hacia el refugio lejano, Alejandro no podía sacudirse la sensación de que estaba cabalgando hacia su destino, hacia respuestas que había estado buscando durante años, hacia una verdad que podría destruirlo o salvarlo, o tal vez hacia ambas cosas a la vez. El lago Nahuel Huapi apareció ante ellos como un espejo negro que reflejaba la luna. La cabaña se alzaba en la orilla pequeña y acogedora, rodeada de lengas y arrayanes. Alejandro había construido este refugio años atrás, cuando aún creía en el futuro, cuando aún tenía sueños que no habían sido aplastados por la realidad. Aquí estaremos seguros, dijo mientras desmontaba. Al menos por esta noche. Esperanza bajó del caballo con gracia natural, y Alejandro notó que sus movimientos tenían una fluidez casi felina. Los años de entrenamiento de don Eduardo supuso. Se preguntó qué otras habilidades le habría enseñado el viejo monstruo. Encendió un fuego en la chimenea mientras Esperanza exploraba la pequeña habitación. La cabaña era espartana pero funcional: una cama, una mesa, algunas sillas estantes con libros y provisiones básicas. En las paredes colgaban algunos recuerdos de su vida anterior. Su rebenque de gaucho, una foto de Isabel. En día de su boda, un poncho tejido por su madre. ¿Vivía aquí con ella?, preguntó Esperanza notando la foto. Algunas veces, cuando necesitábamos escapar del mundo. Alejandro se acercó a la imagen. Isabel amaba este lugar. Decía que aquí podía ser ella misma sin las expectativas de la sociedad. Esperanza estudió la fotografía con intensidad, como si tratara de encontrar algo de sí misma en los rasgos de su hermana. Se parece mucho a mí, demasiado. Sus miradas se encontraron y por un momento el aire se espesó con una tensión que ninguno de los dos sabía cómo manejar.
Alejandro se apartó primero concentrándose en preparar algo de comer. «Tiene hambre, no he comido en 2 días». Alejandro preparó un simple guiso con los ingredientes que tenía disponibles. Mientras cocinaba, Esperanza se sentó junto al fuego y comenzó a leer en voz alta algunos pasajes de su cuaderno. Los crímenes documentados eran peores de lo que Alejandro había imaginado. Mujeres desaparecidas, experimentos médicos, asesinatos disfrazados de accidentes. «¿Cómo pudo hacer todo esto sin que nadie se diera cuenta?», preguntó Alejandro. «Don Eduardo es muy respetado. Es juez terrateniente benefactor de la iglesia. Nadie sospecharía de él». Esperanza cerró el cuaderno. Y los que sospechaban terminaban muertos. Como Isabel, como Isabel. Comieron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Alejandro observó a Esperanza discretamente, notando los pequeños gestos que la conectaban con Isabel. La forma en que se apartaba el cabello de la cara. La manera en que fruncía el ceño cuando estaba concentrada. El hábito de morderse el labio inferior cuando estaba nerviosa. Era como tener un fantasma vivo sentado frente a él. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Esperanza finalmente. «Vamos a encontrar la forma de exponer a don Eduardo. Vamos a asegurarnos de que pague por todo lo que ha hecho. Es peligroso. Tiene muchos recursos, muchos hombres leales. Mejor. Significa que cuando caiga, caerá desde muy alto». Esperanza sonrió por primera vez desde que se habían conocido, y Alejandro sintió que algo se aflojaba en su pecho. Era una sonrisa diferente a la de Isabel, más cautelosa, más herida, pero hermosa de una manera que lo tomó por sorpresa. «¿Por qué hace esto por mí? No me conoce realmente». Alejandro consideró la pregunta mientras observaba las llamas danzar en la chimenea. «Porque eres la hermana de Isabel, porque mereces justicia tanto como ella, y porque...». Se detuvo, no seguro de cómo terminar la frase. «¿Por qué qué? Porque en 3 años eres la primera persona que me hace sentir vivo otra vez». La confesión colgó entre ellos como un puente frágil. Esperanza lo miró con una expresión que él no pudo descifrar completamente. Sorpresa tal vez. O reconocimiento. O algo más profundo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. El fuego crepitó enviando chispas hacia la chimenea. Afuera el viento del lago susurraba entre los árboles contando secretos antiguos a las estrellas. Y dentro de la pequeña cabaña 2 almas heridas comenzaron lentamente a reconocerse una en la otra. Alejandro le ofreció la cama a Esperanza y se acomodó en el suelo junto al fuego, pero ninguno de los dos pudo dormir realmente. Cada ruido del bosque los ponía alerta. Cada sombra que se movía fuera de la ventana podría ser Rodríguez y sus hombres. Cerca del amanecer, cuando la primera luz gris comenzó a filtrarse a través de las ventanas, Esperanza habló desde la cama a Alejandro. «Sí, ¿cómo murió Isabel realmente? Me refiero a...». «¿Usted estaba allí?». Alejandro cerró los ojos sintiendo que las heridas viejas se abrían otra vez. «Me obligaron a mirar». Don Eduardo dijo que era importante que viera las consecuencias de desafiar el orden establecido. «Lo siento». Ella me miró al final, justo antes de que abrieran la trampilla, y sonrió, como si quisiera decirme que todo estaría bien. Esperanza se incorporó en la cama, su silueta recortada contra la ventana pálida. «¿Sabe qué? Creo que Isabel sabía que algún día usted encontraría la verdad. Creo que sabía que su muerte no sería en vano». «¿Cómo puede saber eso? Porque la conozco. Porque aunque fuimos separadas desde bebés, algo nos conecta. Los gemelos siempre están conectados sin importar la distancia». Esperanza se levantó y se acercó a él. «Y creo que ella me envió a usted». La idea era imposible, irracional, completamente contraria a todo lo que Alejandro creía sobre el mundo. Pero mientras miraba los ojos verdes de Esperanza, tan parecidos a los de Isabel, pero únicamente suyos, sintió que algo se movía en su alma. Algo que había estado dormido durante 3 años largos y dolorosos. Esperanza se arrodilló junto a él en el suelo y Alejandro pudo oler su perfume lavanda y algo más salvaje, más libre. «¿Puedo preguntarle algo?». «Por supuesto. ¿Cómo sabe que puede confiar en mí?». «Don Eduardo me entrenó durante años. Me convirtió en algo que ni siquiera comprendo completamente». «¿Cómo sabe que esto no es parte de un plan más grande?». Era una pregunta justa y Alejandro se tomó su tiempo para considerarla.
Miró el rostro de Esperanza estudiando cada línea, cada sombra. Buscando señales de engaño o manipulación, no encontró ninguna. Porque cuando me apuntó anoche vi sus manos temblar. Porque cuando habla de Isabel sus ojos se llenan de lágrimas que no puede controlar. Y porque... Se acercó ligeramente. Porque cuando la miro veo a alguien que está luchando por encontrar su verdadero yo. Y esa lucha no se puede fingir. Esperanza tocó su mejilla con dedos suaves, y Alejandro sintió una electricidad que no había experimentado en años. No soy Isabel, lo sé, no puedo reemplazarla, no quiero que lo hagas. Entonces, ¿qué quiere de mí? Alejandro cubrió la mano de Esperanza con la suya, manteniéndola contra su rostro. Quiero ayudarte a encontrar quién eres realmente. Quiero que don Eduardo pague por lo que les hizo a las dos, y quiero... Se detuvo sorprendido por la honestidad de sus propias palabras. Quiero volver a sentir que mi vida tiene propósito. El sol comenzó a elevarse sobre las montañas, pintando el lago con tonos dorados y rosados. Los pájaros empezaron sus cantos matutinos y el mundo parecía despertar con nueva esperanza. Pero la paz no duraría mucho. El sonido de cascos se acercaba por el sendero hacia la cabaña. Alejandro se puso de pie de un salto tomando su revólver. Esperanza se movió hacia la ventana, sus instintos de supervivencia activándose inmediatamente. ¿Cuántos?, preguntó él. 6, tal vez 7. Rodríguez, sí. Y algunos hombres nuevos que no reconozco. Alejandro calculó rápidamente sus opciones. La cabaña no tenía salida trasera. El lago estaba demasiado lejos para llegar corriendo, y eran superados en número de al menos 6-1. ¿Qué tan buena es con un arma?, preguntó. Esperanza tomó una pistola pequeña de entre sus vestidos, verificando la munición con movimientos expertos. Don Eduardo se aseguró de que fuera muy buena. Los jinetes se acercaron lo suficiente como para escuchar sus voces. Rodríguez gritaba órdenes posicionando a sus hombres alrededor de la cabaña. El cerco se estaba cerrando. Alejandro miró a Esperanza una última vez antes de que comenzara la tormenta. Su cabello negro brillaba a la luz del amanecer. Sus ojos verdes estaban llenos de determinación. Era hermosa y peligrosa y completamente viva, y él se dio cuenta de que haría cualquier cosa para protegerla. Incluso morir. Pase lo que pase, le dijo. No deje que la tomen viva. Esperanza asintió comprendiendo la gravedad de sus palabras. Lo mismo le digo. Afuera Rodríguez gritó. Herrera, sabemos que están ahí. Salgan con las manos en alto. Alejandro sonrió con amargura verificando su munición una última vez. Vengan a buscarme. La primera bala atravesó la ventana haciendo estallar el vidrio en 1000 pedazos que brillaron como diamantes al caer al suelo. La guerra había comenzado. Isque consiguieros talala criminals. Parte 2. Los secretos del pasado. La primera bala atravesó la madera de la puerta como si fuera papel. Alejandro empujó a Esperanza hacia el suelo justo cuando una segunda bala silbó sobre sus cabezas, incrustándose en la pared trasera. Manténganse abajo, gritó, arrastrándose hacia la ventana lateral. Esperanza se movía con una fluidez que lo sorprendió. No había pánico en sus movimientos, solo precisión calculada. Se posicionó detrás de la mesa volteada, su pequeña pistola lista, esperando el momento perfecto. Alejandro se asomó cuidadosamente por la ventana. Rodríguez había distribuido a sus hombres en semicírculo alrededor de la cabaña. 3 por el frente, 2 por los lados, al menos uno más que no podía ver. Todos armados con rifles de repetición. Última oportunidad, Herrera, gritó Rodríguez. Entregue a la mujer y tal vez lo dejemos vivir. Vaya al diablo, respondió Alejandro disparando hacia la posición del capitán. La bala levantó una nube de polvo cerca de los pies de Rodríguez, quien se refugió rápidamente detrás de su caballo. Muy bien, lo haremos por las malas. El tiroteo comenzó en serio. Las balas llovían sobre la cabaña desde todas las direcciones, astillando la madera, haciendo saltar chispas de la chimenea de piedra. Alejandro respondía el fuego cada vez que veía una oportunidad, pero sabía que era cuestión de tiempo antes de que se les acabara la munición. «Tenemos que salir de aquí», gritó por encima del ruido. Esperanza se arrastró hacia él manteniéndose agachada. «Hay un bote en el muelle. Si llegamos al lago podemos escapar. Están entre nosotros y el muelle». «No todos». Esperanza se movió hacia la ventana trasera estudiando las posiciones enemigas con ojos expertos.
2 hombres en el lateral izquierdo, 1 en el derecho. Si creamos una distracción al frente. Una explosión sacudió la cabaña. Los atacantes habían lanzado algún tipo de bomba incendiaria. Las llamas comenzaron a trepar por la pared frontal. Se acabó el tiempo. Alejandro tomó a Esperanza de la mano. Cuando yo salga disparando, usted corre hacia el lago, no mire atrás, no la voy a dejar. Sus ojos se encontraron en medio del caos. En ellos Alejandro vio la misma determinación feroz que había admirado en Isabel, pero también algo más, algo que le pertenecía únicamente a Esperanza. Entonces vamos juntos. Alejandro pateó la puerta trasera que se abrió de par en par. Salió disparando con ambas manos cubriendo a Esperanza mientras ella corría hacia los árboles. Una bala le rozó el hombro desgarrando su camisa, pero siguió avanzando. El primer atacante apareció entre los arrayanes, rifle en alto. Esperanza se movió como una sombra esquivando el disparo y conectando su propia bala en el centro del pecho del hombre. Cayó sin un sonido. El segundo atacante dudó al ver a su compañero caer. Esa duda le costó la vida. Alejandro lo derribó con un tiro certero mientras corría hacia el muelle. Pero Rodríguez y sus hombres ya se habían dado cuenta del plan. Los gritos y los disparos los siguieron mientras corrían entre los árboles. Las balas astillaban la corteza a su alrededor, cortaban hojas, silbaban junto a sus oídos. El muelle apareció ante ellos, una estructura simple de madera que se extendía hacia las aguas oscuras del lago. El bote estaba amarrado al final, meciéndose suavemente con las pequeñas olas. «¡Casi llegamos!», gritó Alejandro. Una bala le atravesó la pierna izquierda. Cayó rodando sobre las tablas del muelle sintiendo cómo la sangre empapaba sus pantalones. Esperanza se volvió hacia él, sus ojos llenos de terror. Alejandro, siga corriendo, pero ella no siguió corriendo. En lugar de eso se plantó entre Alejandro y los atacantes que se acercaban, su pequeña pistola escupiendo fuego. Sus disparos eran precisos, mortales. 2 hombres más cayeron antes de que se le acabara la munición. Rodríguez apareció al borde del muelle, su rifle apuntando directamente a Esperanza. «Fin del juego, perra». El disparo resonó por todo el lago, pero no fue Rodríguez quien disparó. El capitán se desplomó hacia adelante, una flor roja expandiéndose en su espalda. Detrás de él, emergiendo de entre los árboles, apareció una figura que Alejandro no esperaba ver nunca más. Padre Miguel, el sacerdote, bajó el rifle humeante, su rostro habitualmente sereno, marcado por una determinación feroz. «Perdóname, señor, pero algunos demonios solo pueden ser exorcizados con plomo». Los hombres restantes de Rodríguez vacilaron al ver a su líder caído. Padre Miguel aprovechó la confusión para gritarles: «El capitán está muerto. Don Eduardo ya no puede protegerlos. Huyan ahora o únanse a su jefe en el infierno». No necesitaron que se lo repitiera 2 veces. Los sobrevivientes montaron sus caballos y se alejaron al galope, desapareciendo entre los árboles como sombras al amanecer. Padre Miguel se acercó al muelle donde Alejandro luchaba por ponerse de pie con la ayuda de Esperanza. «¿Cómo nos encontró, padre?», preguntó Alejandro apretando los dientes por el dolor. «He estado siguiendo a Rodríguez desde anoche. Sabía que vendría aquí». El sacerdote examinó la herida de la pierna. «No es tan grave como parece». La bala atravesó limpiamente. «¿Por qué nos ayudó?», preguntó Esperanza. «Usted es amigo de don Eduardo». El rostro del padre Miguel se endureció. «Yo era amigo del hombre que creía que era Eduardo Mendoza, pero hace tiempo que descubrí quién es realmente». Mientras el sacerdote vendaba la herida de Alejandro con tiras de su propia sotana, comenzó a contar una historia que ninguno de los dos esperaba escuchar. «Conocí a los padres verdaderos de ustedes dos», dijo mirando a Esperanza. «Carlos y María Valdez. Eran buenas personas. Luchadores. Se opusieron cuando don Eduardo comenzó a apoderarse de las tierras de las familias mapuches». Esperanza se sentó en el borde del muelle, sus piernas temblando por primera vez desde que había comenzado la persecución. «Los conoció realmente. Carlos era como un hermano para mí. Estudiamos juntos en el seminario antes de que él decidiera casarse con María». Padre Miguel sonrió tristemente. «Cuando nacieron ustedes dos me pidió que fuera su padrino. Nunca he estado más orgulloso de nada en mi vida». Alejandro sintió que algo se movía en su pecho. Miró a Esperanza viendo cómo las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. «¿Qué pasó con ellos?», susurró. «Don Eduardo los acusó de robar ganado». Era mentira, por supuesto, pero tenía testigos comprados y evidencia plantada. Los ejecutó públicamente como ejemplo para otros que pudieran oponérsele.
La voz del sacerdote se quebró ligeramente. Ustedes tenían apenas 6 meses. Isabel fue entregada a la familia Herrera, quien no sabía nada sobre su origen real. Y a ti, Esperanza, te llevó don Eduardo diciendo que te criaría como un acto de caridad cristiana. Pero no fue caridad, dijo Esperanza, su voz apenas audible. No, fue el comienzo de su experimento más retorcido. Quería ver si podía tomar a una niña inocente y convertirla en algo completamente diferente. Una asesina que lo obedeciera sin cuestionar. Alejandro sintió una rabia ciega creciendo en su interior. No solo habían separado a las hermanas y asesinado a sus padres. Don Eduardo había convertido a una de ellas en un arma y había usado a la otra como cebo para atraer a cualquiera que se acercara demasiado a la verdad. ¿Por qué no hizo nada?, preguntó Alejandro. ¿Por qué no las ayudó? Padre Miguel bajó la cabeza avergonzado. ¿Qué podía hacer? Era un sacerdote joven sin influencia, sin poder. Don Eduardo controlaba todo en la región. Y yo era un cobarde. Pero ahora está aquí, dijo Esperanza suavemente. Ahora nos está ayudando. Porque ya no puedo vivir con mi silencio. Porque cuando vi lo que le hizo a Isabel, cuando vi cómo te estaba entrenando a ti, supe que tenía que actuar. Miró a Esperanza con ojos llenos de dolor. He estado documentando sus crímenes durante años, esperando el momento correcto. Esperando a alguien lo suficientemente valiente como para enfrentarlo. ¿Y cree que somos esas personas?, preguntó Alejandro. Creo que son las únicas personas que pueden detenerlo. El sol se había elevado completamente sobre las montañas, bañando el lago en luz dorada. La cabaña seguía ardiendo a lo lejos, enviando una columna de humo negro hacia el cielo despejado. Esperanza se puso de pie lentamente, ayudando a Cacraraneste y a Alejandro Baqueportía a incorporarse. ¿Por dónde podemos ir? Don Eduardo tiene espías en todas partes. Conozco un lugar, dijo Padre Miguel. Una vieja misión en las montañas. Abandonada hace años, pero aún habitable. Podemos llegar allí antes del anochecer si partimos ahora. Mientras se preparaban para irse, Esperanza se acercó a Alejandro, que estaba probando su pierna herida. Gracias, le dijo, por salvarme la vida, por no huir cuando las cosas se pusieron difíciles. Gracias a usted por no dejarme atrás. Sus ojos se encontraron y por un momento el mundo se detuvo. Había algo creciendo entre ellos, algo frágil pero real. No era amor todavía, no, pero era el reconocimiento de dos almas heridas que habían encontrado algo de paz en la compañía del otro. ¿Está listo para cabalgar?, preguntó Padre Miguel, acercándose con los caballos. Listo, respondió Alejandro, aunque sabía que el viaje sería doloroso. Cabalgaron hacia las montañas, dejando atrás el lago y los restos humeantes de la cabaña. Padre Miguel iba adelante, guiándolos por senderos que solo él conocía. Esperanza cabalgaba al lado de Alejandro, atenta a cualquier signo de que el dolor fuera demasiado para él. A medida que subían por los caminos montañosos, el paisaje cambiaba. Los pastizales dieron paso a bosques de coníferas. El aire se volvió más fresco, cargado del aroma de pinos y tierra húmeda. ¿Cómo supo don Eduardo que estábamos en la cabaña?, preguntó Alejandro durante un descanso. Padre Miguel se quitó el sombrero, pasándose una mano por el cabello gris. Tiene informantes en todas partes, gauchos que le deben favores, comerciantes que dependen de su dinero, incluso algunos de mis propios feligreses. ¿Cómo podemos luchar contra alguien así? Con la verdad, intervino Esperanza. Y con evidencia que no pueda negar o destruir. Sacó el cuaderno de cuero de sus alforjas, sosteniéndolo como si fuera un tesoro. Esto es solo el comienzo. Hay más documentos escondidos en la estancia, testimonios de víctimas que sobrevivieron, pruebas físicas de sus experimentos. ¿Y cómo propone conseguir todo eso?, preguntó Alejandro. La estancia es una fortaleza. Docenas de guardias, muros altos, una sola entrada. Esperanza sonrió, y había algo peligroso en esa sonrisa. Ahí es donde mi entrenamiento será útil. Don Eduardo me enseñó todos los secretos de la estancia, cada entrada oculta, cada punto débil, cada rutina de los guardias. Es demasiado peligroso, protestó Alejandro. Si la atrapan, no van a atraparme, porque no voy a ir sola. Los dos hombres la miraron con sorpresa. ¿Qué quiere decir?, preguntó Padre Miguel. Quiero decir que no somos los únicos que queremos ver caer a don Eduardo. Hay otros, familias que han perdido a sus hijas, hombres que han visto destruir sus propiedades, trabajadores que han sido brutalizados. Esperanza cerró el cuaderno. Solo necesitan a alguien que los lidere.
Una rebelión, murmuró Alejandro. Una revolución. La idea era tentadora y aterradora a la vez. Alejandro había pasado los últimos 3 años hundiéndose en su propio dolor. La perspectiva de liderar una guerra contra el hombre más poderoso de la región era abrumadora. Pero mientras miraba a Esperanza vio algo en sus ojos que lo decidió. Determinación, esperanza. Y una chispa de algo que podría ser la redención que había estado buscando sin saberlo. ¿Cuántos hombres podríamos reunir?, preguntó. Si logramos convencer a las familias mapuches de unirse a nosotros, tal vez 50, quizás más. Don Eduardo tiene al menos 200 hombres armados, pero nosotros conocemos el territorio, y tenemos algo que ellos no tienen. ¿Qué una causa justa? Padre Miguel había estado escuchando en silencio, pero ahora habló. Hay algo más que deben saber. Algo que podría cambiar todo. Los dos se volvieron hacia él. Ligamni, don Eduardo no es solo un terrateniente corrupto, es parte de algo más grande. Una red que se extiende hasta Buenos Aires, políticos, militares, jueces. Todos trabajando juntos para apoderarse de las tierras patagónicas. ¿Para qué?, preguntó Esperanza. Hay rumores de que el gobierno planea vender grandes extensiones a empresas extranjeras. Ingleses principalmente. Quieren convertir la Patagonia en ranchos ganaderos masivos. Padre Miguel se santiguó. Don Eduardo está limpiando el camino, eliminando a cualquiera que pueda oponerse al plan. Alejandro sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en su lugar. La muerte de Isabel. Los experimentos de don Eduardo. Las familias desaparecidas. Todo formaba parte de un plan más grande y más terrible de lo que había imaginado. Entonces no estamos solo luchando contra un hombre, dijo. Estamos luchando contra todo un sistema. Exacto. El silencio se extendió entre ellos mientras procesaban las implicaciones de esta revelación. Estaban enfrentándose a algo mucho más grande que la venganza personal. Estaban enfrentándose a una conspiración que podría cambiar para siempre el destino de la Patagonia. Aún así, dijo Esperanza, finalmente todo comienza con don Eduardo. Si lo detenemos a él, el resto de la red se desmoronará. O se volverán más desesperados y peligrosos, advirtió Padre Miguel. Entonces será mejor que estemos preparados. Reanudaron su viaje hacia las montañas. El sendero se volvía más empinado y traicionero, pero los caballos eran resistentes y estaban acostumbrados al terreno difícil. A medida que avanzaba el día, Alejandro notó que Esperanza se volvía más callada y pensativa. De vez en cuando la veía tocarse inconscientemente una cadena que llevaba alrededor del cuello, un hábito que había desarrollado cuando estaba ansiosa. ¿Qué lleva ahí?, preguntó finalmente. Esperanza miró hacia abajo como si hubiera olvidado que estaba tocando la cadena. Un regalo de don Eduardo. Me lo dio cuando cumplí 16 años. Sacó una pequeña cruz de plata simple pero elegante. Dijo que pertenecía a mi madre verdadera. Padre Miguel se detuvo tan abruptamente que su caballo relinchó en protesta. ¿Puedo verla? Esperanza se quitó la cadena y se la entregó. El sacerdote examinó la cruz cuidadosamente, sus ojos entrecerrándose mientras estudiaba los detalles. Dios mío, susurró. ¿Qué pasa?, preguntó Alejandro. Esta cruz. Yo la bendije personalmente. Se la regalé a María Valdez el día de su boda. Padre Miguel levantó la vista hacia Esperanza, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Es realmente de tu madre. Esperanza tomó la cruz con manos temblorosas, sosteniéndola contra su corazón. ¿Por qué me la habría dado don Eduardo si era de mi madre? Tal vez para atormentarte, sugirió Alejandro. Para recordarte constantemente lo que te había quitado. O tal vez, dijo Padre Miguel pensativamente, como una forma de mantener una parte de tu verdadero yo viva. Incluso él sabía que no podía destruir completamente lo que eras. Pero casi lo logró, murmuró Esperanza. Si no hubiera huido cuando lo hice, si hubiera matado a Alejandro como me ordenó. Pero no lo hizo, la interrumpió Alejandro gentilmente. Eligió el bien sobre el mal, eligió la verdad sobre la mentira, eligió el amor sobre el odio. Sus ojos se encontraron otra vez y esta vez ninguno de los dos se apartó. Había algo creciendo entre ellos, algo que iba más allá de la conveniencia o la necesidad mutua. Era frágil, complicado por el dolor y la culpa, pero innegablemente real. La vieja misión apareció ante ellos cuando el sol comenzó a ponerse detrás de las montañas.
Era una estructura de piedra construida en el estilo colonial español, con una pequeña capilla y varios edificios anexos. Las paredes estaban cubiertas de musgo y algunas de las tejas del techo habían caído, pero la estructura básica parecía sólida. «Aquí estaremos seguros», dijo Padre Miguel mientras desmontaban. «Don Eduardo no conoce este lugar, muy pocas personas lo conocen». Exploraron los edificios mientras quedaba luz del día. La capilla principal estaba en mejor estado que el resto, con bancos de madera todavía alineados ante un altar simple. Había habitaciones que habían servido como dormitorios para los monjes y una cocina con una chimenea grande que aún funcionaba. «Es perfecto», dijo Esperanza examinando una de las habitaciones. «Podemos usar esto como base de operaciones». Mientras Padre Miguel preparaba una cena simple con las provisiones que habían traído Alejandro y Esperanza, se sentaron en los escalones de la capilla mirando hacia el valle que se extendía abajo. «¿En qué está pensando?», preguntó Alejandro. «En Isabel, en lo que habría pensado de todo esto». Esperanza apoyó la barbilla en sus manos. «¿Cree que habría aprobado lo que estamos planeando?», Alejandro consideró la pregunta cuidadosamente. Isabel creía en la justicia, pero también creía en la compasión. Creo que habría querido que don Eduardo pagara por sus crímenes, pero también habría querido que encontráramos una forma de hacerlo sin más derramamiento de sangre del necesario. ¿Y usted qué quiere? Quiero que el dolor se detenga. Para usted, para mí, para todas las familias que ha destruido». Alejandro miró hacia las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo que se oscurecía. «Y quiero encontrar una forma de vivir con el hecho de que Isabel se ha ido». Esperanza puso su mano sobre la de él, un gesto simple pero profundamente reconfortante. «Creo que ella querría que fuéramos felices. Juntos o separados, pero felices. Y eso es posible. Después de todo lo que ha pasado, no lo sé, pero me gustaría intentarlo». Se sentaron en silencio, sus manos entrelazadas, mirando las estrellas aparecer una por una en el cielo nocturno. Por primera vez en años, Alejandro se sintió en paz. No completamente, no sin reservas, pero más en paz de lo que había estado desde la muerte de Isabel. Padre Miguel apareció en la puerta de la capilla sosteniendo 3 platos de comida. «La cena está lista». Comieron a la luz de las velas en la mesa de la cocina, planeando su próximo movimiento. Decidieron que pasarían algunos días en la misión, permitiendo que la herida de Alejandro sanara mientras enviaban mensajes a las familias locales. «Necesitamos ser cuidadosos», advirtió Padre Miguel. «Don Eduardo tiene oídos en todas partes. Entonces usaremos un código», sugirió Esperanza. «Algo que solo entiendan aquellos que tienen razones para odiarlo». Desarrollaron un sistema de mensajes que harían circular a través de los trabajadores de estancia y los comerciantes locales. Una invitación aparentemente inocente a una reunión religiosa en la vieja misión. Pero aquellos que conocían la verdad sobre don Eduardo entenderían el verdadero propósito. Esa noche Alejandro yacía en su catre en una de las celdas de los monjes, escuchando los sonidos nocturnos de las montañas. Búhos, el susurro del viento entre los pinos, el ocasional ladrido distante de un zorro. Y algo más. Pasos suaves en el corredor de piedra. Se incorporó silenciosamente tomando su revólver de la mesa junto al catre. Los pasos se detuvieron fuera de su puerta. Una suave palmada. Alejandro, la voz de Esperanza, apenas un susurro. Abrió la puerta lentamente. Ella estaba parada en el corredor, vestida con una simple camisa de noche blanca, sus pies descalzos sobre las piedras frías. «No puedo dormir», dijo. «Sigo teniendo pesadillas». «¿Sobre qué?». «Sobre todas las cosas que don Eduardo me hizo hacer. Todas las veces que no cuestioné sus órdenes». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Cómo puedo vivir con eso?». Alejandro puso sus manos en sus hombros, sintiendo la delicadeza de sus huesos bajo la tela fina. «Viviendo mejor de ahora en adelante. Haciendo las elecciones correctas cuando importa. ¿Y si no es suficiente? Entonces lo intentamos otra vez, y otra vez, hasta que sea suficiente». Esperanza se acercó más y él pudo oler su cabello lavanda y algo salvaje como el aire de montaña. «Puedo quedarme aquí esta noche. No quiero estar sola». Era una petición simple, pero Alejandro sabía que no había nada simple en la situación. Esperanza era la hermana de su esposa muerta. Era hermosa y vulnerable y había sido entrenada para matar. Era su aliada en una guerra que probablemente los mataría a ambos. Y a pesar de todo eso, o tal vez por todo eso, se estaba enamorando de ella.
Por supuesto, dijo haciéndose a un lado para dejarla entrar. Se sentaron en el borde del catre, no tocándose pero conscientes de cada respiración del otro. Afuera un búho ululó en la distancia y el viento susurró secretos entre las hojas. «Cuénteme sobre Isabel», dijo Esperanza finalmente. «Cuénteme sobre mi hermana». Así que Alejandro le habló sobre Isabel, sobre su risa que sonaba como agua sobre piedras, sobre la forma en que cantaba mientras cocinaba, sobre su pasión por la justicia y su ternura con los animales heridos, sobre su valor ante la muerte y su capacidad para encontrar belleza incluso en los momentos más oscuros. Y mientras hablaba vio que Esperanza sonreía a través de sus lágrimas. Suena maravillosa. Lo era. La habría gustado que yo fuera así. Alejandro la miró viendo en su rostro todos los matices que la hacían diferente de Isabel. La cautela ganada a través del dolor, la fuerza forjada en la adversidad, la vulnerabilidad que luchaba por mantenerse viva a pesar de años de entrenamiento para ser algo diferente. Le habría encantado conocer a su hermana. Le habría encantado saber que no estaba sola en el mundo. Pero ella está muerta. Y yo estoy aquí. Sí, usted está aquí. La implicación colgó entre ellos como un puente que ninguno de los dos estaba seguro de poder cruzar. Alejandro extendió su mano y después de un momento de duda, Esperanza la tomó. «No sé cómo hacer esto», admitió él. «No sé cómo cuidar de alguien otra vez sin tener miedo de perderla. No sé cómo confiar en alguien sin tener miedo de lastimarlo», respondió ella. «Pero tal vez podamos averiguarlo juntos». Se acostaron en el catre estrecho, ella acurrucada contra su costado, su cabeza apoyada en su hombro. No pasó nada más íntimo que eso, pero de alguna manera se sintió como el momento más íntimo de la vida de Alejandro. Mientras Esperanza se dormía en sus brazos, Alejandro miró hacia el techo de piedra donde las sombras danzaban a la luz de la luna que se filtraba por la pequeña ventana. Estaba enamorándose de la hermana de su esposa muerta. Estaba planeando una guerra contra el hombre más poderoso de la región, y por primera vez en 3 años tenía algo por lo que valía la pena vivir. Era aterrador y emocionante y completamente imposible. Era perfecto. En sus sueños esa noche Isabel le sonrió y le susurró que estaba bien, que era hora de seguir adelante, que Esperanza necesitaba que fuera fuerte por las dos. Y cuando despertó al amanecer con el cabello de Esperanza cosquilleando su barbilla y su respiración suave contra su pecho, supo que estaba listo para la batalla que vendría. Porque ahora tenía algo más que venganza para motivarlo. Tenía esperanza. Parte 3. La hora de la verdad. 3 días después, la vieja misión se había transformado en algo que ninguno de ellos había anticipado. Lo que había comenzado como un refugio desesperado se había convertido en el corazón de una revolución silenciosa. Llegaron de noche uno por uno como sombras emergiendo de la oscuridad patagónica. Familias mapuches que habían perdido sus tierras, gauchos cuyas esposas habían desaparecido misteriosamente, trabajadores de estancia que habían visto demasiado, comerciantes arruinados por las manipulaciones económicas de don Eduardo. Al final del tercer día, 43 hombres y mujeres se habían reunido en la capilla abandonada, sus rostros iluminados por velas que proyectaban sombras danzantes en las paredes de piedra. Alejandro se puso de pie frente al altar improvisado, su pierna herida, apenas molestándole ya. Esperanza estaba a su lado y Padre Miguel detrás de ellos, bendiciendo silenciosamente la empresa que estaban a punto de emprender. «Hermanos», comenzó Alejandro, su voz resonando en el espacio sagrado. «Todos sabemos por qué estamos aquí. Todos hemos perdido algo por culpa de Eduardo Mendoza». Un murmullo de asentimiento recorrió la multitud. «Pero no estamos aquí solo por venganza. Estamos aquí por justicia, por nuestros hijos, por el futuro de estas tierras que amamos». Una mujer mapuche se puso de pie. Alejandro la reconoció, Antu, cuya hija había desaparecido 6 meses atrás. ¿Qué garantía tenemos de que esto no terminará como todas las otras rebeliones? ¿Qué nos asegura que no seremos simplemente más víctimas? Era una pregunta justa y Alejandro había estado esperándola. «No tenemos garantías», admitió, «excepto la certeza de que si no hacemos nada las cosas solo empeorarán. Don Eduardo está planeando algo grande, algo que cambiará para siempre la Patagonia». Esperanza dio un paso adelante sosteniendo el cuaderno de cuero que había arriesgado tanto para proteger. «Tenemos evidencia. Documentos que prueban no solo los crímenes de don Eduardo, sino también su conexión con
Políticos en Buenos Aires. Una conspiración para vender nuestras tierras a extranjeros. Abrió el cuaderno y comenzó a leer algunos de los pasajes más damning, los nombres de funcionarios corruptos, los planes para limpiar la región de elementos indeseables, las cantidades de dinero que cambiarían de manos. El silencio que siguió era denso como la niebla matutina. Finalmente un gaucho veterano llamado Tomás se levantó. ¿Cuál es el plan? Alejandro extendió un mapa rudimentario de la estancia de don Eduardo sobre el altar. La estancia es fuerte pero no impenetrable. Esperanza conoce todos los puntos débiles. Hay una entrada de servicio en el lado norte que está ligeramente guardada. Si un grupo pequeño puede infiltrarse y abrir las puertas principales desde adentro... Mientras el grupo principal crea una distracción en el frente, continuó Esperanza. Don Eduardo mantendrá a la mayoría de sus hombres defendiendo la entrada principal, sin darse cuenta de que ya estamos adentro. ¿Y después qué?, preguntó Antu. Lo matamos y ya, no, respondió Padre Miguel firmemente. Lo capturamos vivo. Lo llevamos ante las autoridades en Buenos Aires junto con toda la evidencia. Que enfrente un juicio público. ¿Las mismas autoridades que están en su nómina?, preguntó Tomás escépticamente. No todas están corrompidas, insistió el sacerdote. Tengo contactos en la capital, periodistas honestos, jueces que aún creen en la ley. Alejandro sintió la tensión en el aire. Estaban en un punto de quiebre, podían disolverse ahora y regresar a sus vidas de sufrimiento silencioso, o podían dar el salto hacia algo que podría salvarlos o destruirlos a todos. Hay algo más, dijo Esperanza, su voz cortando el silencio. Don Eduardo no es solo un hombre corrupto, es enfermo. Ha estado experimentando con mujeres durante años, tratando de crear programas de control mental. Se tocó inconscientemente la cabeza donde las cicatrices de los experimentos de don Eduardo aún eran sensibles. Yo fui una de sus víctimas, una de sus creaciones. Pero ya no. Miró a Alejandro y él vio la determinación feroz en sus ojos. Ahora soy libre, y voy a asegurarme de que todas sus víctimas también lo sean. La decisión fue unánime. Atacarían al amanecer del día siguiente. Esa noche, mientras los rebeldes se preparaban para la batalla, Alejandro y Esperanza caminaron hasta una pequeña arboleda detrás de la misión. La luna llena bañaba todo en luz plateada y el aire fresco de montaña llevaba el aroma de flores silvestres. ¿Tiene miedo?, preguntó Esperanza. Terrificado, admitió Alejandro. Pero no por mí, por usted, por toda esta gente que está arriesgando sus vidas porque confía en nosotros. Yo también tengo miedo, pero no de morir. Esperanza se volvió hacia él, su rostro serio a la luz de la luna. Tengo miedo de que la programación de don Eduardo regrese, de que en el momento crucial me convierta otra vez en su arma. Alejandro tomó sus manos sintiendo el ligero temblor en sus dedos. Eso no va a pasar. ¿Cómo puede estar tan seguro? Porque he visto su alma. He visto las elecciones que hace cuando nadie la está obligando. He visto su compasión, su valor, su capacidad de amar. Se acercó más. Don Eduardo puede haber programado su mente, pero no pudo tocar su corazón. Esperanza se echó a llorar entonces, no de tristeza, sino de alivio. Por primera vez en su vida alguien la veía como algo más que un arma o una víctima. Alguien la veía como una mujer con valor intrínseco. Te amo, susurró las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. Alejandro sintió que su corazón se detenía y luego comenzaba a latir 2 veces más rápido. Yo también te amo. Se besaron bajo la luna patagónica y fue suave y dulce y lleno de promesas que tal vez no vivirían para cumplir, pero en ese momento fueron perfectas. Cuando se separaron, Esperanza sonrió a través de sus lágrimas. ¿Qué haremos después? Si sobrevivimos, quiero decir. No lo sé, tal vez viajaremos. Tal vez encontraremos un pedazo de tierra en algún lugar donde nadie nos conozca y criaremos caballos. Me gustaría eso. O tal vez nos quedaremos aquí y ayudaremos a reconstruir. A crear algo mejor de lo que don Eduardo destruyó. También me gustaría eso. Alejandro la tomó en sus brazos sintiendo la solidez de su cuerpo contra el suyo, el calor de su vida. Lo que sea que pase mañana, quiero que sepas que estos últimos días han sido los mejores de mi vida desde que murió Isabel. Me diste una razón para seguir viviendo, y tú me enseñaste que soy más que lo que don Eduardo trató de hacer de mí.
Se quedaron así hasta que las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse por las montañas orientales. Luego regresaron a la misión para prepararse para la batalla que definiría todos sus futuros. Los rebeldes se dividieron en 3 grupos. El grupo principal, liderado por Tomás, atacaría la entrada frontal de la estancia, creando el máximo ruido y confusión posibles. Un segundo grupo, liderado por Antú, se posicionaría en las colinas circundantes con rifles, proporcionando fuego de cobertura y evitando que llegaran refuerzos. El tercer grupo, compuesto solo por Alejandro Esperanza y 2 gauchos expertos en infiltración, se acercaría por el lado norte y penetraría las defensas desde adentro. Cabalgaron hacia la estancia en la oscuridad previa al amanecer, separándose cuando llegaron a las colinas que rodeaban la propiedad de don Eduardo. Alejandro pudo ver las luces en las ventanas de la mansión principal y se preguntó si don Eduardo estaría durmiendo pacíficamente sin saber que su mundo estaba a punto de colapsar. La entrada de servicio era exactamente como Esperanza la había descrito, una puerta pequeña en el muro norte, guardada por solo 2 hombres que parecían más interesados en una partida de cartas que en vigilar. Esperanza se movió como una sombra acercándose a los guardias desde atrás. Alejandro la vio aplicar llaves de sueño que los dejaron inconscientes en segundos. Sus movimientos eran fluidos, precisos, definitivamente no los de una mujer ordinaria, pero tampoco los de una asesina sin alma. Había cuidado en sus acciones, una renuencia a causar más daño del necesario. Los 4 se deslizaron por la puerta y se encontraron en un patio de servicio rodeado de establos y almacenes. Esperanza los guió a través de un laberinto de edificios secundarios, evitando las patrullas regulares con una precisión que hablaba de años de familiaridad con el lugar. La mansión principal se alzaba ante ellos como un monstruo de piedra y hierro. 3 pisos de arquitectura colonial española con balcones de hierro forjado y ventanas que miraban hacia el valle como ojos vigilantes. Los documentos más importantes están en el estudio de don Eduardo, susurró Esperanza. Segundo piso a la este. Pero primero tenemos que llegar a las puertas principales. Se separaron. Los 2 gauchos se dirigieron hacia la entrada frontal para abrirla cuando llegara el momento. Alejandro y Esperanza se dirigieron hacia la mansión principal. El interior era opulento hasta el punto de la obscenidad. Alfombras persas cubrían pisos de mármol. Pinturas de maestros europeos colgaban de paredes forradas de madera. Candelabros de cristal reflejaban la luz de lámparas de gas importadas. Todo pagado con sangre y sufrimiento. Subieron por una escalera de caracol hacia el segundo piso, sus pasos amortiguados por la alfombra gruesa. Esperanza se movía con la confianza de alguien que había caminado estos pasillos miles de veces, pero Alejandro podía ver la tensión en sus hombros. El estudio de don Eduardo era exactamente lo que Alejandro había esperado, imponente, intimidante, diseñado para hacer que los visitantes se sintieran pequeños e insignificantes. Estantes llenos de libros de leyes. Un escritorio masivo de caoba. Retratos de hombres poderosos mirando desde las paredes. Y en el centro de todo, sentado detrás del escritorio, como si los hubiera estado esperando, estaba don Eduardo Mendoza. Esperanza, mi querida niña, has vuelto a casa. El hombre era más pequeño de lo que Alejandro había imaginado. Delgado, de cabello gris, con ojos que parecían contener toda la frialdad del invierno patagónico. Vestía un traje perfecto incluso a esta hora temprana, como si siempre estuviera listo para recibir visitantes. Eduardo, dijo Esperanza, y su voz era extrañamente plana. Alejandro sintió que algo estaba mal. La postura de Esperanza había cambiado. Sus movimientos se habían vuelto rígidos, mecánicos. ¿No me vas a llamar papá? Después de todo, yo te crié. Te di todo lo que necesitabas. No eres mi padre. Soy algo mejor. Soy tu creador. Don Eduardo se puso de pie lentamente, sus ojos nunca dejando el rostro de Esperanza. ¿Realmente pensaste que podrías huir de mí? ¿Que podrías resistir años de programación cuidadosa? Alejandro vio el momento exacto en que algo cambió en los ojos de Esperanza. La calidez se desvaneció, reemplazada por una vacuidad que lo heló hasta los huesos. Sujeto Esperanza, reportándose, dijo con voz monótona. «Excelente. Mata al hombre que está contigo». Esperanza se volvió hacia Alejandro sacando una pistola de algún lugar oculto en su ropa. Sus ojos lo miraron sin reconocimiento, como si fuera un extraño. No, susurró Alejandro. Esperanza lucha contra esto. Recuerda lo que hablamos anoche. Recuerda que me amas.
El sujeto no tiene acceso a esos recuerdos durante la activación, dijo don Eduardo conversacionalmente. Es una característica de seguridad. Muy útil, ¿no te parece? Alejandro levantó las manos lentamente sin hacer movimientos amenazantes. Esperanza, mírame. Soy Alejandro, el hombre que te enseñó sobre tu hermana, el hombre que durmió contigo anoche sin pedirte nada a cambio. Un parpadeo de confusión cruzó el rostro de Esperanza, pero desapareció rápidamente. Ejecuta la orden, comandó don Eduardo. El dedo de Esperanza se movió hacia el gatillo. Alejandro cerró los ojos esperando el final. El disparo resonó por toda la habitación. Cuando Alejandro abrió los ojos, don Eduardo estaba desplomado sobre su escritorio, sangre extendiéndose desde un agujero en su pecho. Esperanza estaba parada con la pistola humeante en su mano, lágrimas corriendo por su rostro. Esperanza la cruz, dijo con voz quebrada. Cuando me ordenó matarte, toqué la cruz de mi madre, y recordé quién soy realmente. Don Eduardo luchó por incorporarse, sangre borboteando de su boca. Imposible. Años de programación. No puede. El amor es más fuerte que el odio, dijo Esperanza firmemente. Y la verdad es más fuerte que las mentiras. Afuera el sonido de disparos comenzó a resonar. El ataque principal había comenzado. Don Eduardo sonrió con sus últimas fuerzas. Pueden matarme, pero la red continúa. Otros tomarán mi lugar. Tal vez, dijo Alejandro acercándose al escritorio. Pero ya no tendrán sus secretos. Comenzó a revisar los cajones del escritorio, encontrando documentos que eran aún más incriminatorios que los que Esperanza había robado. Listas de funcionarios corruptos. Planes detallados para la limpieza de la Patagonia. Contratos con empresas extranjeras. Esperanza estaba parada junto a la ventana observando la batalla que se desarrollaba en el patio principal. Nuestros hombres están siendo superados, reportó. Don Eduardo tenía más guardias de los que esperábamos. Entonces tenemos que terminar esto rápido. Alejandro reunió todos los documentos que pudo encontrar metiéndolos en una bolsa de cuero. Esperanza encontró una caja fuerte escondida detrás de uno de los retratos y utilizó una combinación que aparentemente don Eduardo le había enseñado años atrás. Adentro había más evidencia. Y algo más. Dios mío, susurró Esperanza. La caja contenía fotografías, docenas de ellas. Mujeres jóvenes, la mayoría mapuches o mestizas. Algunas las reconoció de los reportes de personas desaparecidas, otras eran desconocidas, y en el fondo de la caja, una foto que hizo que el corazón de Alejandro se detuviera. Isabel. Su Isabel, pero más joven. Tal vez de 16 años. Estaba parada junto a un hombre mayor que Alejandro no reconoció al principio. Luego se dio cuenta de que era don Eduardo 20 años más joven. La conocía, murmuró. Conocía a Isabel desde que era una adolescente. Esperanza examinó la foto más de cerca y su rostro palideció. No solo la conocía, la estaba entrenando. Al dorso de la foto había una nota en la caligrafía cuidadosa de don Eduardo. Sujeto Isabel, entrenamiento preliminar. Desafortunadamente inadecuada para programación completa. Demasiado independiente. Reubicada para observación a largo plazo. La verdad golpeó a Alejandro como un puñetazo. Isabel no había sido solo una víctima casual. Había sido parte del experimento de don Eduardo desde el principio. Su matrimonio con Alejandro, su vida en San Carlos, todo había sido observado y manipulado. Por eso la mató, dijo Esperanza suavemente. No solo porque estaba investigando sus crímenes actuales, porque era una amenaza desde hacía años. Una de sus creaciones que se había vuelto incontrolable. El sonido de pasos corriendo se acercaba por el pasillo. Los guardias de don Eduardo habían descubierto su ubicación. Tenemos que irnos, dijo Alejandro, pero no podía apartar los ojos de la foto de Isabel. Esperanza le tocó el brazo gentilmente. Podemos lamentarnos después. Ahora tenemos que sobrevivir. Salieron del estudio justo cuando los primeros guardias aparecían al final del pasillo. Alejandro disparó 2 veces derribando a los hombres que venían adelante, mientras Esperanza encontraba una escalera de servicio que los llevaría al primer piso. Corrieron a través de pasillos ornamentados, mientras las balas silbaban a su alrededor. La mansión se había convertido en un campo de batalla, con el sonido de disparos resonando desde todas las direcciones. Cuando llegaron al vestíbulo principal, vieron que las puertas frontales estaban abiertas de par en par. Los rebeldes habían logrado penetrar las defensas principales,
y estaban luchando mano a mano con los guardias de don Eduardo. Tomás estaba en el centro de la lucha, su poncho desgarrado y ensangrentado, pero aún en pie. Antu y sus rifles estaban proporcionando fuego de cobertura desde las ventanas rotas. Alejandro gritó. Tomás al verlos. «Lo tienen. Muerto», respondió Alejandro. «Y tenemos la evidencia». Un grito de triunfo se alzó de las gargantas de los rebeldes. Algunos de los guardias de don Eduardo, al escuchar que su patrón estaba muerto, comenzaron a deponer sus armas. Pero no todos. Capitán Rodríguez apareció desde una habitación lateral, sangrando por una herida en la cabeza, pero aún peligroso. Tenía un rifle en las manos y una expresión de locura en los ojos. «Si don Eduardo está muerto, entonces todos ustedes lo acompañarán al infierno». Apuntó directamente a Esperanza. Alejandro se lanzó hacia adelante, empujándola fuera del camino de la bala. El disparo lo alcanzó en el hombro, haciéndolo girar y caer. Esperanza se movió como un rayo. Su pistola apareció en su mano y disparó 3 veces en rápida sucesión. Rodríguez se desplomó, sus ojos ya vidriosos, antes de tocar el suelo. La batalla se detuvo abruptamente. Los últimos guardias leales a don Eduardo se rindieron al ver caer a su último líder. Esperanza se arrodilló junto a Alejandro, presionando sus manos contra la herida en su hombro para detener el sangrado. «¿Estás bien? He estado mejor», admitió él sonriendo a pesar del dolor. «Pero estoy vivo». Padre Miguel apareció con vendajes y agua, comenzando inmediatamente a tratar la herida. «Es limpia», anunció después de examinarla. «Atravesó sin tocar hueso. Sanará completamente». Mientras el sacerdote trabajaba, Alejandro miró alrededor del vestíbulo. Los rebeldes estaban registrando la mansión, encontrando más evidencia de los crímenes de don Eduardo. Algunos estaban liberando a las mujeres que habían encontrado encerradas en los sótanos, víctimas de los experimentos que habían sobrevivido. Una de ellas era muy joven, tal vez 16 años, con cabello negro y ojos que habían visto demasiado horror. «¿Cómo te llamas?», le preguntó Esperanza gentilmente. «Carmen», susurró la chica. «Carmen Morales». Esperanza y Alejandro intercambiaron miradas. «Morales». El mismo apellido del intendente que Isabel supuestamente había asesinado. «¿Eres pariente del intendente Morales?», preguntó Alejandro. La chica asintió. «Era mi tío. Don Eduardo lo mató porque estaba investigando las desapariciones. Luego me secuestró y culpó a su esposa». Miró hacia Esperanza con ojos llenos de gratitud. «¿Es cierto que don Eduardo está muerto?» «Es cierto». Carmen comenzó a llorar, no de tristeza sino de alivio. Entonces finalmente terminó. Pero Alejandro sabía que no había terminado realmente. Don Eduardo estaba muerto, pero como había dicho con sus últimas palabras, la red más grande continuaría. Habría otros que tomarían su lugar, otros que tratarían de completar sus planes. Sin embargo, tenían algo que no habían tenido antes evidencia. Documentos que probarían la corrupción hasta los niveles más altos del gobierno, testimonios de víctimas que habían sobrevivido, y una historia que los periodistas honestos no podrían ignorar. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Tomás. «Ahora», dijo Padre Miguel, terminando de vendar el hombro de Alejandro, «construimos algo mejor». Pasaron los días siguientes organizando la evidencia y preparando testimonios. Padre Miguel envió mensajeros a Buenos Aires llevando copias de los documentos más importantes a periodistas y jueces en los que confiaba. Mientras tanto, los rebeldes ayudaron a las víctimas liberadas a reunirse con sus familias o a encontrar nuevos hogares seguros. La mansión de don Eduardo fue convertida en un refugio temporal para aquellos que no tenían a dónde ir. Alejandro y Esperanza pasaron largas tardes en el estudio de don Eduardo, ahora limpio de sangre, organizando la evidencia que cambiaría para siempre la historia de la Patagonia. «¿Qué piensas que habría hecho Isabel si hubiera sabido la verdad sobre su pasado?», preguntó Esperanza una tarde, mientras revisaban fotografías de víctimas. Alejandro consideró la pregunta cuidadosamente. «Creo que habría hecho exactamente lo que estamos haciendo nosotros. Habría luchado por la justicia sin importar el costo personal, incluso sabiendo que don Eduardo la había estado manipulando toda su vida, especialmente sabiendo eso». Esperanza sonrió tristemente. «Me habría gustado conocerla». «En cierto modo la conoces. Veo partes de ella en ti todo el tiempo. La compasión, el valor, la determinación de hacer lo correcto incluso cuando es difícil».
¿Y qué ves de mí que es diferente de ella? Alejandro puso down los documentos que había estado revisando y se acercó a ella. Veo una fuerza que fue forjada en el fuego. Veo una mujer que sobrevivió al infierno y salió más compasiva, no más dura. Veo... Se detuvo buscando las palabras correctas. Veo mi futuro. Esperanza se sonrojó pero no apartó la mirada. Incluso después de todo lo que ha pasado, incluso sabiendo que fui entrenada para ser un arma. Especialmente sabiendo eso, porque elegiste ser algo diferente. Porque cuando llegó el momento de la verdad, elegiste el amor sobre el odio. Se besaron entre las ruinas del imperio de Don Eduardo, rodeados de evidencia de sus crímenes, pero también de prueba de que la justicia era posible. Una semana después llegaron noticias de Buenos Aires. Los documentos habían causado exactamente el escándalo que habían esperado. Varios funcionarios gubernamentales habían sido arrestados. Se habían cancelado los contratos con las empresas extranjeras. Se había iniciado una investigación completa sobre la corrupción en la Patagonia. Más importante aún, se había exonerado póstumamente a Isabel. Su nombre había sido limpiado y el verdadero asesino del intendente Morales había sido identificado como uno de los hombres de Don Eduardo. Ella puede descansar en paz ahora, dijo Esperanza, sosteniendo el telegrama oficial. Todos podemos descansar en paz ahora. Pero incluso mientras decía las palabras, Alejandro sabía que su trabajo no había terminado realmente. La muerte de Don Eduardo y la exposición de la red de corrupción habían creado un vacío de poder en la región. Alguien tenía que ayudar a llenarlo con algo mejor. ¿Qué te parecería quedarnos aquí?, le preguntó a Esperanza esa noche, mientras caminaban por los jardines de la antigua estancia. Ayudar a reconstruir, asegurarnos de que algo así nunca vuelva a pasar. ¿Quieres decir? Quiero decir convertir este lugar en algo bueno. Un hogar para huérfanos, una escuela, un lugar donde la gente pueda venir a sanar. Los ojos de Esperanza se iluminaron. Podríamos honrar la memoria de todas las víctimas, darle significado a su sufrimiento, y podríamos hacerlo juntos. Esperanza se detuvo en medio del jardín tomando las manos de Alejandro entre las suyas. Me estás pidiendo que me case contigo. Te estoy pidiendo que construyamos una vida juntos. Que tomemos toda esta oscuridad y la convirtamos en luz. Sí que sí a todo, a casarme contigo, a quedarnos aquí, a construir algo hermoso de las cenizas de todo este horror. Alejandro la levantó y la hizo girar, ambos riendo por primera vez en semanas. Cuando la bajó, la besó bajo las estrellas patagónicas, sintiendo que finalmente había encontrado su camino a casa. No a un lugar sino a una persona, no al pasado sino al futuro, no a la venganza sino a la redención. Epílogo 5 años después. La escuela estaba llena de risas de niños cuando Alejandro regresó de su viaje a Buenos Aires. Había ido a testificar en el último de los juicios relacionados con la red de Don Eduardo, finalmente, cerrando ese capítulo de sus vidas para siempre. Esperanza lo estaba esperando en el porche de la casa que habían construido, donde una vez había estado la mansión de Don Eduardo. Estaba más hermosa que nunca, su cabello brillando al sol de la tarde, sus ojos verdes llenos de la paz que habían tardado años en encontrar. En sus brazos sostenía a su hija de 2 años, Isabel Esperanza Herrera, cuyos rizos oscuros y ojos curiosos recordaban a ambas madres cuyo nombre llevaba. ¿Cómo fue?, preguntó Esperanza cuando él desmontó. Culpable en todos los cargos. El último de ellos finalmente pagará por lo que hizo. Bien. Alejandro besó a su esposa y luego a su hija, sintiendo la plenitud de una vida que una vez había creído imposible. ¿Cómo están nuestros estudiantes? Carmen terminó su examen de maestra hoy. Padre Miguel dice que está lista para comenzar su propia escuela en el Bolsón. Carmen Morales se había convertido en una de sus primeras y más exitosas estudiantes. Ahora era una joven mujer segura de sí misma, determinada a usar su educación para ayudar a otros que habían sufrido como ella. Y el nuevo grupo 5 niños más llegaron esta semana. Huérfanos de las minas del norte. Antu los está ayudando a adaptarse. Antu había encontrado su propósito cuidando a los niños traumatizados que llegaban a la escuela. Su propia pérdida la había convertido en alguien con una comprensión única del dolor y una capacidad igualmente única para ayudar a sanar. Mientras caminaban hacia la escuela, Alejandro pudo ver las mejoras que habían hecho durante su ausencia. Nuevos dormitorios para los niños que se quedaban permanentemente. Un taller donde los estudiantes mayores aprendían oficios útiles. Una pequeña clínica donde se trataba no solo las heridas del cuerpo, sino también las del alma.
Era exactamente lo que habían soñado 5 años atrás. Esa noche, después de que los niños se habían ido a dormir y su propia hija estaba acurrucada en su cuna Alejandro y Esperanza, se moló el gaucho y la verdad perdida en las pampas de Patagonia.